Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana Mercedes Rueda, autora, escritora, y bueno, feliz de estar aquí participando de este maravilloso evento, esta gran iniciativa que Corferias, la Feria Internacional del Libro Bogotá, han organizado para estos días, visto que, bueno, ah, con el tema del coronavirus, pues no pudimos compartir en persona, pero de todas maneras, gracias a la tecnología, gracias a todas estas herramientas que existen actualmente, podemos estar reunidos de una forma virtual y vamos a compartir unos minutos, vamos a compartir aproximadamente unos 50 minutos para hablar sobre mensajes positivos que tanto estamos necesitando en este momento tan particular que estamos viviendo a nivel global, porque literalmente es a nivel global. Todos de una manera directa o indirecta estamos afectados por el tema del coronavirus. Así que de verdad que los mensajes positivos pues son muy, muy necesarios y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a tocar un tema que está relacionado con uno de mis libros. Para quienes no me conocen, soy autora de libros sobre ángeles y espiritualidad, publicada por la Casa Grijalbo de Penguin Random House Colombia, muy orgullosa de formar parte de ese sello editorial. Y puntualmente voy a hablar sobre uno de mis hijitos editoriales, como siempre yo los llamo, que es Porque pido y no recibo. Este libro es mi primer libro y fue relanzado el año pasado con una información adicional y básicamente tiene que ver con cómo podemos nosotros sentir realmente que Dios responde a nuestras oraciones. En momentos así de incertidumbre, en momentos de angustia, de ansiedad, eh, de preocupación, sobre todo de no tener una certeza de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pues definitivamente la parte espiritual se convierte en un componente muy importante para ayudarnos a sobrellevar la situación y para poderla superar, poder tener una luz a ese final, en ese final del camino y decir, ok, siento una guía, siento que no estoy solo o sola y sé que en la medida en que yo haga eso, pues voy a salir adelante. El propósito de esta charla, como les digo, es contarles algunos aspectos que considero pueden ser muy útiles para ustedes en esta época y darles también unos consejos angelicales para que por favor los pongan en práctica estando ahí en sus casitas y de esa manera puedan recibir y sentir la ayuda de los ángeles de Dios. ¿Ok? Ahora, también vamos a abrir un espacio para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema que yo voy a tocar, pues más que feliz de poder darles alguna sugerencia o alguna respuesta al respecto. Entonces, pues aquí que tengo mi libro, obviamente a la mano, hay unos puntos como que sentí que eran los más convenientes, los más apropiados, los más adecuados para compartir en la charla de hoy. Y el primero es que cuando uno dice, bueno, estoy pasando por un momento difícil y en muchas ocasiones uno recibe como ese consejo de parte de otras personas de hay que orar, órale a Dios, pídele a Dios por lo que te está pasando. Pero a veces muchas personas he escuchado decir que pues preguntan, bueno, pero ¿por qué orar y para qué orar? Y sobre todo esas preguntas surgen cuando quizás lo han intentado antes, han orado, le han pedido a Dios por algo y que quizás por alguna razón no han sentido que Él les conteste. De hecho, por eso fue que salió ese título de mi libro de ¿por qué pido y no recibo? Porque yo siento que le pido a Dios y que Él no me contesta, que Él no me responde ni me da una solución a estos problemas que yo estoy pasando. Entonces, fíjate o fíjense que el tema de el por qué orar y para qué orar es como ese principio para uno tener claro realmente pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve orar? Y dentro de los puntos que yo expreso aquí en mi libro, porque cuando yo estaba escribiéndolo, recuerdo mucho que obviamente en la medida en que yo lo hacía,
pues Dios, el Espíritu Santo y los ángeles pues me estaban entregando la información, ¿verdad? Que querían que yo plasmara en él. Y cuando yo les pregunté sobre el para qué orar, por ejemplo, ellos me decían, porque cuando tú oras, pues tú estás teniendo la oportunidad de conversar con Dios. Entonces, a partir de ese momento, ellos me empezaron a explicar, y eso se los quiero compartir a ustedes, que cuando uno ora, cuando uno piensa en rezar, en orar, rezar es como un término como muy coloquial, ¿verdad? Que nosotros utilizamos, como de que reza. Pues rezar no es solamente empezar a repetir de una manera mecánica oraciones que quizás hemos aprendido desde niños, sino que por el contrario, cuando tú estás rezando, cuando tú estás orando, en realidad tú estás teniendo un diálogo con Dios. Y esta fue una como de las frases bandera que yo aprendí a través de mi libro cuando lo escribí, y es que orar es dialogar, es un diálogo, no es un monólogo, porque a veces uno cree que cuando uno ora, cuando uno piensa en que voy a orarle a Dios, es que me voy a sentar un rato y voy a empezar a repetir oraciones que yo me aprendí de memoria desde pequeño y le voy a empezar a decir a Dios todos los problemas y todas las cosas que me están pasando. Y entonces uno empieza a desahogarse y a desahogarse y a desahogarse con él, lo cual obviamente está bien, pero falta una parte muy importante y es que hay que darle la oportunidad a Dios de que conteste. Y es que puede sonar curioso lo que les estoy diciendo, pero es cierto. Muchas veces uno le habla a Dios, se dirige a Él y no le da tiempo de contestar. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios no tiene la oportunidad de contestar lo que uno le está pidiendo, le está preguntando, entonces termina uno diciendo, Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios no me ayuda. Y ese es el punto importante, que cuando tú ores, le des la oportunidad a Dios de que te conteste. Cuando tú estés en ese momento de diálogo con Él, ¿sí? Tú le expresas lo que está en tu corazón, lo que tú estás sintiendo en ese momento, lo que te está inquietando, lo que te está preocupando, pero luego de ahí, tú te quedas en silencio un momento y prestas atención a lo que te pueda llegar como una imagen, como una sensación, como un pensamiento, como una idea, porque ahí es cuando Dios te está contestando, cuando Dios te está empezando a dar una señal de qué es lo que puedes hacer para alcanzar esa solución que estás buscando. ¿Ok? Entonces, ¿para qué orar? Para precisamente poderle expresar a Dios lo que te está sucediendo, para pedirle esa ayuda, pero también para dialogar con Él y para que en ese momento Él pueda contestarte, pueda darte alguna señal. ¿Listo? Ahora, algo también que escucho yo mucho de parte de las personas, y es que me dicen, yo oro, yo me quedo en silencio y yo espero que Él me conteste, pero no oigo nada, no siento nada. Ok, listo, puede que eso te llegue a suceder. Sí, puede que en un momento dado tú estés orando y quieras tener ese diálogo con Dios y de todas maneras no sientas que llega una respuesta. Eso no significa que no te va a llegar. Lo que pasa es que puede que sea en un ratito más tarde o incluso puede ser al día siguiente, cuando tú no estás pensando en el problema, cuando estás distraído haciendo otra cosa, ahí es cuando se te enciende el bombillo que tú dices, "Ah, se me acaba de ocurrir una idea, se me acaba de ocurrir que voy a llamar a tal persona o que voy a mandar un email a tal otra". Ahí es cuando Dios te está contestando. Y lo más importante es que luego de que tú empieces a recibir esos mensajes o esas señales, que las pongas en práctica. Porque también el punto para tú ver una respuesta a tu oración es que tú apliques lo que recibes. Porque si tú no lo haces, pues lógicamente no va a haber un cambio. Tú no vas a sentir que hay un cambio en lo que te está pasando. Entonces aquí viene otro punto que los angelitos me han enseñado y es que también tú estás co-creando tu vida con Dios. O sea, Dios no es el único que pone las cosas enfrente tuyo para que tú las utilices y ya toda tu vida sea perfecta. Así no funciona. El tema de crear tu destino, de crear tu vida,
es un trabajo en equipo con Dios, ¿ok? Dios y tú co-crean tu vida. Tú le das ese espacio a Dios como el creador que es, pero tú eres quien estás aquí en este plano terrenal. Entonces tú eres el instrumento a través del cual pues esas acciones se van a manifestar y ahí es cuando tú ves que tu vida empieza a avanzar, que empieza a cambiar, que empiezas a crecer, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan muy claro el concepto de el para qué orar, cómo funciona la oración y algo más que yo quisiera como agregar, porque hay muchas cosas, lógicamente, que están en mi libro y dense cuenta que yo lo escribí, el libro es de mi autoría, lleno de partes donde he señalado cosas que me han llamado la atención cuando lo vuelvo a mirar, porque recuerdo pues los mensajes que he recibido. Y dentro de esos mensajes, ellos me decían también que orar, por qué orar? Porque es ese momento en el cual tú te puedes acercar a Dios y le puedes de verdad expresar desde lo más profundo de tu alma lo que te está pasando. O sea, en otras palabras, te puedes desahogar con Él. Tú te puedes desahogar con Él y lloras y te ríes y dices, no, estoy de mal genio, estoy frustrado, estoy frustrada. Tú te puedes desahogar con Él como tú quieras. Obviamente con respeto porque Él es Dios, pero no significa que te tengas que cohibir de expresar lo que tú realmente sientes porque, acuérdate, Él ve lo que tú tienes en tu interior. Tú a Él no lo puedes engañar, Él ya sabe cómo te estás sintiendo, pero a Él le gusta de todas maneras que tú te le acerques y que le expreses cómo te sientes y sobre todo que acudas a su guía y a su ayuda para que Él pueda, como lo decía hace un momento, formar parte de ese proceso que tú estás viviendo. Cuando tú oras, ¿sí? Tú estás reconociendo lo que Él es, ¿verdad? Porque aunque yo hablo mucho de ángeles, dense cuenta que pues realmente al primero que menciono y al que más menciono es a Dios. ¿Por qué? Porque sin entrar aquí en temas de religión ni mucho menos, ustedes lo pueden llamar ser superior, energía universal o el universo o Dios como ustedes quieran, yo lo llamo Dios, pero de todas maneras es ese ser superior que es el que comanda todo lo que existe, el que crea, el que ha creado todo lo que existe y el que comanda. Y por eso es que es Él el que determina lo que finalmente sucede o no sucede. Los ángeles son única y exclusivamente obreritos de Dios. Yo los llamo así, con mucho respeto también y mucho amor, pero ellos son solamente obreritos de Dios. Ellos lo único que hacen es atender las órdenes que Dios les da. Y yo siempre les explico a las personas, yo les digo, miren, ¿cómo funcionan los ángeles? Uno le pide a Dios por algo, por una necesidad X que tiene, y Dios escucha. Los ángeles están ahí como obreritos de Dios porque son designados por Él. Él los envía para ayudarnos, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia donde vamos a encontrar la solución a esa situación. Entonces, ustedes que el que concede lo que uno necesita, lo que uno pide, es Dios, no son los ángeles. Bien importante tener eso muy, muy claro. Entonces, acuérdense que la oración es ese lenguaje que existe entre uno y Dios para conectarse, comunicarse, para desahogarse. Y uno cuando ora puede hacerlo sobre cualquier cosa. También hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que a mí me da pena pedirle a Dios por X o Y, o es que uno a Dios no le debe pedir por cosas materiales, porque es pecado, porque eso es malo. Bueno, de verdad, de acuerdo a lo que yo he recibido, de acuerdo a los mensajes que Dios me ha entregado, y yo tengo este contacto gracias a Él por ese regalo que me dio desde mis 5 años de edad. Toda mi vida he recibido yo este tipo de mensajes que les estoy compartiendo y Él en ningún momento me ha dado a entender que cuando tú pidas, por ejemplo, porque ojalá se te pueda dar un empleo con más salario, por ejemplo, ¿sí? O que de pronto puedas llegar
a dejar de vivir en arriendo y puedas comprar tu vivienda propia, por ejemplo, o que ya llevas muchos años utilizando el transporte público y quisieras comprar un carro, tener un carro nuevo. Tú puedes pedir por eso. Tú no tienes que cohibirte de pedir por cosas materiales. Lo importante es que no olvides que la abundancia material proviene de Él, que no proviene de tu marido, que no proviene de tu esposa, que no proviene de tu familia, que no proviene de tu empleo. Esas son únicamente herramientas que Dios utiliza para que te llegue el dinero, pero la abundancia llega de Él. Entonces, Él, que es la fuente de la abundancia, obviamente sabe, porque Él nos creó, Él sabe que uno necesita de cosas materiales. Entonces, en ningún momento está mal o es pecado pedirle a Dios por cosas materiales. Si uno siempre mantiene muy claro lo que les expliqué, Él es la fuente y que el dinero no se convierta en algo más importante que la fe en Dios o la creencia en Dios. Cuando uno mantiene esa proporción, cuando uno sabe cómo es el orden de las cosas, obviamente Dios está abierto a que uno le pida por asuntos materiales o por asuntos que de pronto ante los ojos de otros pueden llegar a ser un tanto, no sé, como triviales, ¿sí? Como cosas sin importancia. Uno a Dios lo puede involucrar en absolutamente todos los aspectos de su vida. Y tanto es así que, por ejemplo, uno le puede decir, Señor, por favor, ayúdame a conseguir un parqueo fácil o ayúdame a que yo me vea bien y que luzca bien en la entrevista de trabajo que voy a hacer. Estoy dando cualquier ejemplo, pero es para que ustedes me entiendan que uno a Dios lo puede, obviamente, involucrar tanto en las cosas simples de la vida como en las cosas mucho más profundas. Y para eso es que sirve la oración, para hablarle. Acuérdense, orar no es simplemente rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María y repetirlo como loritos, sino hablarle desde el corazón. Yo aquí en mi libro de ¿Por qué pedí no recibo?, yo comparto como, un, como, un, como un proceso, por así decirlo, como unos pasos que los angelitos enseñaron para dirigirse a Dios. Y no es porque haya una manera correcta o incorrecta de hablarle a Él, ¿verdad? Pero de todas maneras hay unos ciertos pasos que son importantes considerar y tener en cuenta cuando uno se va a dirigir a Él para que la oración sea mucho más fluida, sea mucho más, como que la conexión sea mucho más fuerte y lo más importante, pues para que uno sienta que realmente Él está escuchando y que uno pueda percibir esa respuesta más fácilmente. Entonces, si ustedes quieren aprender cómo llevar a cabo ese proceso de oración, de verdad que los invito a que lean mi libro, porque además de eso, también comparto dos métodos que hay de oración que ellos me explicaron. Es un método que es de afirmación positiva, o el método de la oración afirmativa, mejor, de la oración afirmativa, y hay otro que es el método de la fe. Y yo les explico ahí cómo llevar a cabo esos métodos por 21 días, cuando uno de verdad necesita pedirle a Dios por algo que está muy presente en el momento de que uno está viviendo y que uno realmente necesita como una ayuda de parte de Él. Entonces, hacer ese proceso de 21 días con cualquiera de los dos métodos, pues es maravilloso y he visto resultados muy lindos. También en el libro hay un cuadernillo de ejercicios para que ustedes pongan en práctica todo lo que les explico en él. Y hay un glosario de oraciones, como por ejemplo para pedirle a Dios por un buen empleo, para pedir por los hijos, para pedir por protección contra lo negativo. Hay una serie de oraciones que pueden ustedes tener ahí a la mano cada vez que sientan que necesitan dirigirse a Dios y pedir específicamente por eso. Así que de verdad que los invito a que lean mi libro. Y antes de pasar a las preguntas, porque me encantaría escucharlos a ustedes, a ver qué inquietudes les están surgiendo, hay algo me gustaría como terminar compartiéndoles a ustedes aquí, y es que cuando ustedes permiten que su corazón sea el que se exprese, ahí es cuando créanme que la oración
Entonces, partan de la base de que no hay que preocuparse tanto por buscar términos así todos elegantes y buscar palabras así rebuscadas, sino que al contrario, cuando uno permite que sea su corazón el que se exprese, ahí es cuando el diálogo con Dios fluye mucho más bonito. Y ya para, digamos, tener en cuenta cómo los angelitos están involucrados en todo ese proceso de la oración, se los voy a explicar muy rápidamente con un ejemplo. Y es que ellos me decían, haz de cuenta que es como cuando tú vas a enviar una correspondencia urgente, ¿sí? No pensemos en el email, sino pensemos en una correspondencia física, en un sobre, una carta como física, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno le está hablando a Dios, uno le dice, Señor, por favor, te estoy pidiendo por esto y esto y esto, tú sabes cómo me siento, bla, bla, bla. Y resulta que si uno, por ejemplo, recuerda que tiene esa asistencia angelical, que los ángeles están ahí, ¿cierto? Que han sido enviados para ayudarnos. Entonces ellos, y si uno le pone mucha fe a lo que está diciendo, hagan de cuenta que los angelitos son como ese servicio extra rápido de entrega de correo, como un courier. Entonces es como un courier que entrega esa carta o ese mensaje, ese sobre, así, en cuestión de minutos, de segundos, de horas. Esa es la labor que ellos cumplen. Y ellos lo pueden entregar, obviamente, a Dios, y no es porque Dios no lo pueda recibir por sí solito, sino porque con esa ayuda y esa asistencia de los ángeles, está uno dándole a entender que está queriendo recibir la ayuda que Él entrega, porque acuérdense, los ángeles fueron creados por Dios para ayudarnos. Él los creó con ese fin, para protegernos. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con los ángeles y los involucramos a ellos también en el proceso, estamos dándole a entender a Dios, estamos agradecidos por esos seres que Él creó y que Él nos envió y que estamos utilizando esa ayuda que Él nos da. ¿Sí ven? Entonces, cuando hacemos eso, los angelitos también como que refuerzan esa entrega y nos ayudan a dirigirse a Él, alabándolo y diciéndole, Señor, aquí estamos, nosotros somos enviados por ti, estamos haciendo llegar esa necesidad de esta persona. Y Él lo que hace es volverles a decir, ok, vayan y ayuden a esa persona de tal y tal manera, y ahí es cuando los ángeles también empiezan a funcionar y empiezan a tener ya una, digamos, como una presencia mucho más proactiva en nuestra vida. Entonces, dense cuenta que es algo que uno puede que obviamente con los ojos físicos no lo vea, que uno de una manera lógica pues no lo pueda como procesar totalmente, pero sucede. Eso es maravilloso, y cuando uno está abierto a recibirlo y cuando uno cree, empieza a ver milagros, empieza a ver manifestaciones bellísimas, empieza uno a ver que empiezan a suceder como esas coincidencias, y lo digo entre comillas porque las coincidencias no existen. Entonces es lo que mucha gente llama las diosidencias. Y pues en realidad son esto, son señales y mensajes que Dios está enviando, que uno puede sentir que son coincidencias que pasaron así como de un momento a otro, pero que en realidad son mensajes y que son señales. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay mucha tela para cortar. El libro está lleno de tips que ustedes pueden aplicar de una manera muy práctica, son muy sencillos de verdad, y que pueden aplicar sobre todo en momentos como este. Yo de corazón digo que con todo este tema del coronavirus, con todos los cambios a los cuales nos hemos tenido que enfrentar, con todas las situaciones que quizá se han presentado y que nos han volcado la vida a muchos, en muchos sentidos, pues la parte espiritual, la conexión con el interior, la conexión con Dios, la conexión con tus ángeles,
puede ser y es de una ayuda enorme, enorme. Así que en este momento en que están en casa, en que de pronto ahorita no pueden ir a trabajar, porque tienen que estar guardados en sus casitas, qué mayor oportunidad para que ustedes apliquen esto, para que ejerciten su fe, para que lean libros que les ayuden a alimentar su fe, su confianza, su esperanza y su positivismo, y para que ya de ahí en adelante los apliquen para sentir de una manera mucho más fuerte esa presencia de esa ayuda divina que existe y que está ahí a disposición de todos. Ese es el gran mensaje con el que yo los quiero dejar para que puedan ustedes sentir que no están solos en este momento y que Dios y los ángeles están ahí para ustedes, para ayudarlos y para mostrarles la manera en que pueden sobrellevar esta situación y en que van a salir adelante, porque tengan la seguridad de que hay una luz siempre al final del túnel y Dios y los ángeles se las quieren mostrar. ¿Ok? Entonces, recuerden, los invito a que lean mi libro Porque pido y no recibo, y que se convierta en un compañero, en un amigo, que lo mantengan ahí a su lado, para que cada vez que quieran practicar la oración o orar o leer alguna de las oraciones que están ahí, pues que las tengan a la mano y que se acuerden de mí a través de él, obviamente. Voy a darles paso entonces a las preguntas porque, pues como les digo, me encantaría estar aquí conversando con ustedes y contándoles más, pero no quiero quitar espacio para que pueda yo contestarles sus preguntas. Bueno, listo. Ok. Entonces aquí me están mandando algunas inquietudes. Farid Janet dice, ¿cómo entender las señales? Muy bien. Mira, obviamente esto es tema de todo un libro, pero de la manera en que te lo puedo contestar rápidamente es que cuando tú prestas atención a tu intuición, ¿sí? Por ejemplo, tú pediste algo a Dios, tú le preguntaste algo, ¿ok? Yo les decía, yo les explicaba, entonces uno se queda en silencio y uno espera una respuesta. Entonces llegó una idea repentina, llegó una imagen, llegó una palabra, sentiste algo como en tu intuición. Tú vas a anotar todo lo que recibas. Uno de los principales consejos también que yo recibí al comienzo de mi proceso, porque los ángeles fueron los que me enseñaron durante toda mi vida a llegar a este punto, a poder ser canal de los mensajes de Dios, ¿sí? Yo no lo estudié, yo esto no lo estudié ni nada, simplemente todo lo que he vivido a través de mi vida y ellos han sido mis únicos maestros. Y lo primero de lo primero que ellos me enseñaron es que yo tenía que escribir lo que yo recibiera. No tuviera sentido para mí en el momento que lo tenía que escribir. Incluso yo lo escribo con fecha y con hora. Y yo les recomiendo que lo hagan así. Y no importa, como les digo, que no tenga sentido. Escríbanlo. Estaba orando a Dios por tal y tal cosa y vi una imagen X. Me llegó una idea tal. Escríbanlo. Porque les aseguro que más adelante va a tener sentido. Lo más importante es no cuestionar lo que ustedes reciban. No lo cuestionen. O sea, que les llegó una imagen y, ay, no, pero eso de pronto me lo estoy imaginando. Si ustedes empiezan a pensar así, van a crear un teléfono roto en el diálogo con Dios. No lo cuestionen, escríbanlo. Y se van a dar cuenta que va a llegar a tener sentido. Así es como uno empieza a entender los mensajes que Dios manda. Bueno, ok, vamos a ver. Acuérdense que con el libro, antes de continuar, ustedes pueden comprarlo en las principales librerías del país, en Colombia. En las principales librerías lo encuentran y pues teniendo en cuenta el tema del coronavirus, no se preocupen porque se los llevan a domicilio, hacen entrega a domicilio del libro. Entonces, fíjense que el proceso se facilita mucho, no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, vamos a seguir contestando. Dice Inés, si pido en carencia, no voy a tener respuesta. Si agradezco por eso que no veo, pero que ya tengo, recibiré respuesta.
fe, tal cual. Si uno no le pide a Dios con la certeza de que va a recibir un mensaje, una señal, una respuesta, una solución, pues graves. Graves. Esto lo explico en detalle en el método de la fe que les mencioné, de los 21 días. ¿Cómo funciona el método de la fe? ¿Cómo funciona el método de la oración afirmativa? Obviamente la fe es el componente que permite que tú veas los milagros realizados, y así me lo definen los ángeles. Así que totalmente de acuerdo con lo que Inés dice y muchas gracias por ese comentario. Bueno, Angélica dice, hola, ¿cómo te hablaron y te explicaron los ángeles? Bueno, a ver, como yo les comenté, yo tengo esta conexión desde mis 5 años de edad. Ha sido pues un regalo de Dios, una bendición. ¿Cómo me hablan ellos? De la manera en que a mí me llegan los mensajes es a través de imágenes, a través de visiones, a través de palabras, de sensaciones. Y el hecho de que yo haya recibido eso desde los 5 años de edad no quiere decir que sea eh, especial o que sea diferente al resto de las personas. Yo soy un humano como cualquier otro. La diferencia obviamente está en que eso se manifestó desde los 5 años, pero no quiere decir que si a ti no se te ha manifestado, no pueda llegar a suceder. Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos los mismos canales de comunicación y lo que hay que hacer si a ti no se te ha manifestado es empezar a practicar, empezar a trabajar en eso para que se vuelvan a reactivar esos canales, porque tú los tienes, ¿ok? Entonces, así es como me sucede a mí, pero acuérdate, tú también los tienes y tú también puedes desarrollar esos canales para recibir los mensajes de los angelitos. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Hola, muy hermoso todo, dice Melanie Gray Jiménez. Cuando la gente reza a los ángeles, ¿eso también es válido? Muy buena pregunta, eso lo explico en mi libro. Mira, de una manera corta te contesto, acuérdate lo que yo decía en un momento de la charla, que el que concede lo que uno pide es Dios. Ángeles son únicamente enviados por Él con las órdenes que Él les da, Él los delega para ayudarnos. O sea, los ángeles no son los que te van a dar el trabajo, no son los que te van a dar el novio, no son los que te van a dar la casa propia, no. Los ángeles no hacen eso. Y quienes digan que así es, ojo porque no es. ¿Ok? Entonces, no es tanto rezar a los ángeles. Al que uno reza es a Dios. Y Dios ya los manda a ellos para que ayuden. Entonces, esa es la, digamos, como la diferencia. No obstante, en mi libro yo hablo sobre, por ejemplo, las cadenas, esas cadenas que uno ve que a veces llega por email, las cadenas de Los Ángeles o las novenas a Los Ángeles. Yo explico más en detalle eso para que lo leas y te aclare más el concepto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Listo. Jamie y Paola dice, ¿cuáles son las señales de los ángeles? Los ángeles se manifiestan de 1000 formas, de 1000 formas. Y ellos se pueden manifestar con un olor, con una esencia, con un aroma bien rico, un aroma, por ejemplo, flores, como con lucecitas, como por ejemplo con plumitas. Yo me encuentro plumas todo el tiempo, para mí son una señal de ellos, a través de un sueño, a través de un libro que uno está leyendo, a través de muchas formas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que tu intuición esté muy alerta, muy atenta, para que puedas ver quizás esas señales que se empiezan a presentar y que no se te vayan a pasar por enfrente. Acuérdense que hay que anotar todo lo que uno empieza a ver o a percibir y que en la medida en que uno lo tiene y después lo revisa, se empieza a dar cuenta de qué manera le están hablando a uno los ángeles. ¿Vale? Bueno. Zoraida Peña dice, buenas tardes desde Colombia. Hola, Zoraida. ¿En dónde consigo el libro y cómo se llama? Mira, el libro se llama ¿Por qué pido y no recibo? Aquí ves ya la carátula, ¿Por qué pido y no recibo? Y se consigue en las principales librerías del país. Y como lo decía hace un momento, si tú lo compras, tranquila que te lo llevan a domicilio. ¿Listo? ¿Por qué pido y no recibo? Bueno, vamos a ver si alguien más envía otra pregunta.
Dice Mirella, sueño constantemente cosas que al buscar su significado son siempre positivas de éxito, prosperidad, abundancia, pero realmente no me está yendo bien. ¿Cómo entender esto? Me encanta tu pregunta, me encanta. ¿Por qué? Yo en el libro también hablo sobre los tiempos de Dios, ¿sí? Y que acuérdense que, digamos, como que parte del proceso de fortalecimiento de la fe tiene que ver con el hecho de que tú puedes recibir un mensaje, a ti te puede llegar un mensaje y puede que sí, realmente las cosas no vayan a cambiar de un día para otro o en una semana o en un mes o en X tiempo, pero eso no significa que no vayan a darse, que no se vayan a realizar, que no se vayan a materializar. Cuando algo se demora, y esto que les voy a decir es bien importante para que presten atención, cuando algo en tu vida que tú quieres se demora, no se da, es o puede ser por dos razones. Una, porque Dios está ejercitando o quiere que tú ejercites tu fe. Y ahí es donde tiene, por ejemplo, que ver lo que Mireya dice, ¿sí? De que me llegan mensajes y me llegan señales en los sueños, pero sigo en las mismas. Bueno, es también una forma de que tú no decaigas en tu fe a pesar de que el tiempo ha pasado y que eso tarde o temprano ten la seguridad de que se va a dar. Y otro factor que puede ser, cuando a uno no se le da algo, pasa el tiempo, es no es tanto, no es tanto el tiempo que tenga que pasar para que eso se dé, sino qué tan listo está uno para que eso se dé. Esto que les acabo de decir es súper importante y ellos me lo han dicho muchas veces, de hecho me lo han recordado mucho estos días, porque no es tanto que tenga que pasar X tiempo para que eso se me manifieste, sino que si pasa y pasa el tiempo y no ha llegado, es porque muy probablemente tú no estás listo todavía para recibirlo. Entonces, una pregunta que yo les dejo es que se pregunten a sí mismos, ¿ok? Y ahí, perdón la redundancia, y es que ustedes se cuestionen a sí mismos si están realmente listos para recibir lo que están pidiendo. Porque uno puede creer que sí, pero en realidad no. Entonces hay que hacer esa autoindagación muy profunda para poder tener claridad de si realmente uno está listo o no. Y eso, todo esto de las respuestas de Dios y los tiempos de Dios y cuándo es destino y cuándo no lo es, etcétera, yo lo explico en mi libro. Así que si quieres entender más el concepto, te invito a que lo leas. Ok, vamos a ver. Mercedes del Pilar Páez dice, ¿por qué se me dificulta tanto hacer la meditación? Me distraigo muy fácil, me vienen muchas cosas a la cabeza. Bueno, te cuento que no eres la única a la que eso le sucede. Yo creo que en realidad a la gran mayoría, por no decir todos, para no generalizar, pero ese es el gran reto que uno tiene de cómo controlar la mente y cómo hacer que la mente se enfoque en ese momento para poder meditar a profundidad. Entonces es un proceso, ¿sí? Pero se logra y se logra. Y acuérdate, el hecho es que tú enfoques a tu mente en ese momento. Te voy a dar un tip muy rápido, muy rápido para que lo pongas en práctica, que ellos me lo enseñaron a mí para ayudarme a aprender a meditar. Y es que, por ejemplo, uno empieza a inhalar y a exhalar, uno cuando va a meditar, ¿verdad? Uno se concentra y empieza a meditar, perdón, empieza a inhalar y exhalar lento y profundo, ¿cierto? Entonces ellos me decían, cuenta las inhalaciones y las exhalaciones, cuéntalas mentalmente. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, etcétera. Y entonces la mente tiende a irse a pensar en que tengo que ir a hacer la comida, tengo que ir a lavar la ropa, tengo que ir a llamar a tal persona. Pero entonces si tú empiezas a contar las inhalaciones y las exhalaciones, eso va a devolver a tu mente al momento y va a adiestrarla, por así decirlo, va a entrenarla para que no se disperse, sino para que esté enfocada en la respiración que tú estás teniendo ahí, ¿sí? Entonces, ese es un tip que te comparto y que te puede ayudar a ir haciendo que la mente no se te vaya lejos, sino que se quede en el momento que estás viviendo en la meditación, ¿ok?
Bueno, Mireya pregunta, yo a diario veo el número 1111. Dicen que son señales de los ángeles y siento felicidad al ver los números. ¿Qué significa? Sí. Los números son una de las formas en las cuales Dios más nos habla. Y de hecho, como les digo, respetando sus creencias religiosas o espirituales, pero no puedo dejar de mencionar a la Biblia como un libro sagrado, ¿no? Un libro con una gran sabiduría. Y es que la Biblia está llena de simbología numérica, llena de simbología numérica. Entonces partamos de esa base. Para contestarte muy rápido, el 1111, el 1 es un número que representa inicio. El 1 es el primer número, ¿verdad? El 1 es el primero. Entonces, representa un inicio, un comienzo, un nuevo ciclo. Entonces, Dios te está diciendo dos cosas con ese número. Te está diciendo, primero que todo, que Él tiene algo nuevo para ti. Que Él tiene ahí algo preparado nuevo para ti, un nuevo ciclo, que te está preparando para un nuevo comienzo. ¿Sí? Y también te está diciendo a través del número 1 que Él está unido a ti, porque el 1 también representa unión. Entonces es, yo estoy contigo, tú estás conmigo, tú y yo somos uno. Cuando los números están repetidos, así digamos como en 3 o en 4, como el 1111, por ejemplo, entonces, lo que representa esto es que es como que Dios está recalcándote el mensaje del número. Entonces, si tú lo ves así, es porque Dios está empatizando ese significado, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y sobre todo me encanta que dices que sientes una gran alegría o felicidad cuando nos ves. Eso es súper clave porque eso también te indica que es algo obviamente positivo, que tú estás recibiendo esa energía, esa vibración positiva, esa frecuencia positiva del número y que lógicamente es un mensaje positivo que Dios te está enviando. ¿Ok? Esto también yo lo explico en uno de mis libros, así que eh, para que ustedes, pues, ojalá sigan en contacto conmigo, que lean mi libro ¿Por qué pido y no recibo? Tengo otros libros también, como ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Perdona y vive el presente con la ayuda de los ángeles, todos publicados por Grijalbo, Penguin Random House. Así que los invito a que lean mis libros y a que de aquí en adelante estén en contacto conmigo y pues aquí a la orden para contestar sus inquietudes. El tiempo pasa muy rápido, ya se nos está acabando el tiempo. No quiero dejar de darle las gracias a Corferias, a la Filbo, a Penguin Random House, a todos los organizadores de esta iniciativa maravillosa de la Filbo en casa. Gracias por darme la oportunidad de compartir este rato con ustedes y de todo corazón espero que pongan en práctica cuando lean mi libro Porque pido y no recibo, pongan en práctica las sugerencias que doy acá y que ojalá me hagan saber cómo les va cuando lo hagan. Así que estoy atenta a cualquier otro comentario porque, pues bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero si todavía quedan un par de minutos, pues yo feliz de aquí poder hacer el cierre de la charla contestando alguna otra inquietud que ustedes me quieran enviar. Oh, wow. Aquí hay más. Aquí hay más. Ok. Dice, muestra a ver si hay más preguntas. Creo que sí. Espérame a ver, señales de Los Ángeles. Alguien dice Sarai. Dice, bueno, Sarai envió una pregunta personal y pues aquí no puedo contestarte preguntas personales. Si quieres, puedes conectarte conmigo ya aparte. Pero lo que yo te puedo decir, Sarai, que hiciste una pregunta puntual, es que para todo lo que tiene que ver con situaciones emocionales, como lo mencioné hace un momento, yo tengo otro libro que te recomiendo de verdad muchísimo leer si tú estás pasando por una situación de ese tipo, que es ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Es un libro que te puede definitivamente dar una gran guía sobre cómo trabajar tu parte emocional, la parte del amor, de tus relaciones interpersonales. Doy una cantidad de tips y de ejercicios prácticos para que puedas sentir un cambio a ese nivel emocional. Listo. Y vamos a ver.
Alejandra dice, ¿alguno de los ángeles tienen tareas espaciales o especiales, será, por decirlo así? Un ángel que te ayude a pedir por la salud, un ángel por el trabajo, etcétera. Total, sí. Hay ángeles para todo, Alejandra, para todo. Tú puedes pedir así, ángeles del trabajo, ángeles de la salud, ángeles del amor, ángeles de la prosperidad. Hay ángeles para absolutamente todo. Entonces lo que tú puedes hacer es pedirle a Dios que te mande angelitos especiales de acuerdo a lo que tú estás pidiendo, de acuerdo a lo que tú estás necesitando. Y Él te va a enviar como esos refuerzos. Él te los envía. Y tú vas a sentir esa energía. Si tú estás abierta a percibirla, a sentirla, a conectarte con ella, tú vas a empezar a sentir esa guía y vas a empezar a ver como señales, como cosas que pasan, como lo que yo hablaba hace un momento, perdón, lo que yo hablaba hace un momento de las coincidencias o de las diosidencias, eso empieza a pasar, pero hay ángeles para absolutamente todo. Melanie Gray dice, nosotros también podemos usar las piedras como los cuarzos y demás como canalizadores de energía positiva o ayuda a meditar. Mira, sí. Ahora, algo muy claro que quiero dejar acá con respecto a elementos así como los que mencionas, como por ejemplo los cuarzos y otros, es que digamos, esos son también creaciones de Dios. Así me lo explicaron los ángeles, ¿no? Los cuarzos, por ejemplo, fueron creados por Dios. Y todo lo que fue creado por Dios es una expresión de la energía de Dios. Todo lo que existe en la naturaleza tiene energía de Dios, es una expresión de la energía de Dios. Una flor, un árbol, todo. Obviamente un cuarzo también es un cristal. Entonces tú puedes verlo de esa manera y verlo tal cual, como un canal, como un instrumento, como una herramienta a través del cual la energía de Dios se expresa. Así es como ellos, los ángeles, me dijeron que viera a los cristales o a cualquier otro elemento y que nunca desconectara a ese elemento de la esencia de Dios en él, ¿vale? Porque no es el cristal como tal el que te va a dar X, sino es simplemente un canal de la energía y tú utilizas muy bien las palabras en él. Entonces sí, te pueden definitivamente ayudar a concentrarte, te pueden ayudar a recibir energía positiva y siempre va a ser energía positiva porque pues son energía de Dios, ¿no? Entonces totalmente te pueden ayudar. Listo. Ok. ¿Quién más? ¿Me puedes explicar cómo es pedir desde la carencia? No me queda claro. Bueno, muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero pedir desde la carencia, a ver, yo de la manera en que te lo puedo explicar es que más bien yo utilizaría como unas palabras distintas. No es pedir desde la carencia, yo más bien te lo digo es que cuando tú pidas más bien con la certeza de que lo que tú quieres se te va a dar. Entonces, eso no es pedir desde la carencia, porque cuando tú pides diciendo, es que no tengo, es que no se me da, tú ahí estás utilizando tu fe hacia lo negativo, ¿sí? O sea, uno puede tener dos tipos de fe, la fe en lo positivo o la fe en lo negativo. Entonces, cuando uno dice, es que no tengo, es que no se me dan las cosas, es que no me fluyen las cosas en mi vida, tú estás utilizando la fe hacia lo negativo. Esa es como digamos, como una fe desde la perspectiva de la carencia. Entonces, más bien, y eso lo tengo en mi libro, Porque pido y no recibo, del método de la oración afirmativa. Ahí te ayuda a orar desde la energía positiva para que tú también, de acuerdo a la manera en que estás orando, tú también termines como decretando lo que realmente quieres. Porque uno no se da cuenta de que a través de sus palabras y a través de sus pensamientos está decretando todo el tiempo. Y uno termina decretando lo que no quiere, en lugar de decretar lo que quiere. Entonces yo te diría como más bien cambiar o voltear el concepto y no decir pedir desde la carencia, sino al contrario. Pedir desde lo que yo quiero y no lo que no tengo, desde lo que no tengo. ¿Listo? Ahora, Angie dice, gracias por esta charla, gracias a ti por estar aquí. ¿Es posible que se sienta físicamente la presencia de un ángel? Es que he sentido cuando quiero hablar con ellos y estando en meditación que me tocan. ¿Eso es posible? Muchas gracias. Total, total, sí, total. Los ángeles pueden hacerte sentir su presencia.
Y cuando uno está en meditación, mucho más porque uno está totalmente conectado, ¿verdad? Entonces la frecuencia vibratoria de uno se eleva y eso facilita el contacto con ellos. Entonces tú puedes llegar a sentir un roce en tu cabello, como una brisita sobre tu rostro o como un hormigueo en tu piel. Todas esas cosas son señales angelicales. Así que si eso te ha pasado, totalmente puedes tener la certeza de que son los angelitos que están contigo y que te están acompañando. ¿Listo? Bueno, aquí nos podríamos quedar eternidades, yo feliz, pero el tiempo se nos ha acabado. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado. Gracias por formar parte de esta iniciativa de la FIBO en casa y los invito a que sigan viendo todo el resto de charlas y de presentaciones que va a haber porque son maravillosas. Sigan conectados con Corferias, con la Filbo y de verdad que los invito a que lean mis libros publicados por Penguin Random House y Grijalbo, así que gracias de corazón a todos por su tiempo, les deseo lo mejor y les mando muchas, muchas, muchas alitas de angelitos a todos. Me despido. Buenas tardes y muchas gracias.